hay que felicitar al PRM. Felicitar al PRM porque ha hecho un súper excelente trabajo en oposición, cuando eran oposición, y son los líderes de la oposición dominicana. Y son los líderes de la oposición dominicana porque saben hacer oposición. El PRM lo que sabe es hacer oposición, no sabe gobernar. Y no sabe gobernar porque llegó al gobierno y desde que llegó al gobierno, los escándalos de corrupción, las personas ligadas e inscritas y siendo funcionarios legislativos, ejecutivos, que forman parte del PRM, han sido solicitados en extradición y vinculados al narcotráfico. Y quiero llamar y hacer un acápite en este programa sobre el narcotráfico en la República Dominicana, que ha sido un flagelo que durante muchos años ha llegado a los poderes públicos, que su brazo ejecutor ha llegado, pero nunca antes como ahora. Y nunca antes como ahora, porque la cantidad de droga que hay en la República Dominicana y la cantidad de personas ligadas al gobierno de Luis Abinader, al poder legislativo, sobrepasan los límites de toda la historia. Y el PRM es líder también en tener narcotraficantes en su partido. Y también es líder en tener narcotraficantes en su partido solicitados en extradición. Y hoy no los conoce. Y hay que recordar que quienes financiaron la campaña de Santiago en el año 2020 están siendo juzgados y están condenados en Estados Unidos. Quienes financiaron la campaña de La Vega y de la región del Cibao, quienes financiaron la campaña en Asua, fue extraditado. Y era el número 1 de Rafael Furcal, el llamado Yamil Navarro. Y así podemos seguir hablando de el de Comunidad Digna, Maldonado y su esposa, entre otras personas que están ligadas al PRM. Pero recientemente, el presidente Luis Abinader en La Semanal le había dado la palabra a Cabrera Ulloa, que es el zar antidrogas de la República Dominicana, nombrado por el presidente Luis Abinader con la presencia del canciller americano, secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Cabrera Ulloa, el almirante. Y dijo, porque no sabía yo que Cabrera Ulloa ahora formaba parte de la Procuraduría General de la República. Y es el caso específico de Erickson Herrera Silvestre. Erickson Herrera Silvestre, si nos pueden ayudar con las imágenes de Erickson Herrera Silvestre, era o es regidor del Distrito Nacional, pero él también es miembro del Partido Revolucionario Moderno y ha llegado de Carolina, porque es la alcaldesa, y ha llegado a la cúpula del PRM. Y salen diferentes fotos con ellos. Bueno, era del partido. Y dice el zar antidrogas, Cabrera Ulloa, que ese señor no tenía una orden de captura en los Estados Unidos, pero que no había sido solicitado en extradición. Pero señores, de fecha 5 de marzo del año 2025, estaba siendo solicitado en extradición por un tribunal de los Estados Unidos acusado de violar varias leyes federales, incluyendo narcotráfico y conspiración. Ese es Erickson Herrera Silvestre, miembro del Partido Revolucionario Moderno, como demás del Distrito Nacional. Otro que se le agrega a la lista de los narcotraficantes allegados, los narcotraficantes del PRM. Parece que el gran comunicador de los Estados Unidos, dominicano,
no recuerdo bien su nombre, que hablaba de los 30 o 40 o 50 narcotraficantes del PRM y los describía. Miren cómo están dando a la luz. Y es que el PRM llegó al poder por dos cosas. Por la división del PLD, pero sobre todo por la gran cantidad de recursos que provinieron del narcotráfico y que siguieron siendo parte del Partido Revolucionario Moderno, que no lo sabían, que no sabía el presidente Luis Abinader de esos narcotraficantes, si es la persona más informada de la República Dominicana. Pero cuando comencé el programa, establecía que el PRM hay que felicitarlo porque es el líder de la oposición. Porque, señores, lo único que sabe hacer es oposición. No hay partido político en la República Dominicana que haga mejor oposición como la hace el PRM. Que hoy el PRM se le hace difícil gobernar por las posiciones que tenía siendo oposición. Vengo buscando el corte del internet. Vengo buscando el corte de cómo podemos recordar la forma en que José Ignacio Paliza, el ministro roble de Luis Abinader, el que toma todos los golpes y el que se ha podido quedar, porque tuvieron que salir de Furcal, que ha sido uno de los desfalcos más grandes de la República Dominicana en materia de educación. Furcal, que no ha podido sacar la cabeza jamás por el desastre que hizo en educación. Sin hablar de lo que hizo Ángel Hernández ahí. Pero eso es otro tema para otro día. Hoy hablamos de la manera en que el PRM hacía oposición. Vamos a escuchar al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, haciendo oposición. Y hablando de algo mínimo de narcotráfico comparado con el narcotráfico que hay en el PRM y en el gobierno ahora mismo. Y la cantidad de extraditables siendo parte. Porque una cosa es una persona que se dedica al narcotráfico. Una cosa es una persona que se dedica al lavado de activos por sí solo. Y otra cosa es un funcionario del gobierno, financiador de la campaña del presidente Luis Abinader y del PRM. Y la cantidad de extraditables y extraditados del PRM que hay en estos momentos. Son líderes de oposición, líderes en extraditables narcotraficantes de su propio partido. Y hoy sacan una A en eso. Y la oposición dominicana, en estos momentos, durmiendo los laureles. ¡Durmiendo! Deberían contratar a Paliza, a Guido Gómez Mazara, a Farideh Raful, para que les enseñe cómo es que se hace oposición. Vamos a escuchar a Paliza de una de las decenas de intervenciones que hacía atacando al Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a escucharlo para que ustedes entiendan qué es lo que estoy hablando. Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico. El gobierno y el PLD no tienen el monopolio de la moral para señalar a nadie en materia de narcotráfico en la política, mientras no ejecuten las solicitudes de extradición pendientes y no se responda ni se investigue la acusación de César el Abusador de donar altas sumas de dinero a ese entorno político oficialista. Eso es lo que se llama hacer oposición. Sale, ejecute las órdenes de extradición, vamos a someternos a un escrutinio. Sin embargo, tú eres líder en eso. O sea, que tú estás diciendo, hay que ejecutar las órdenes de extradición. Pero tú estás ejecutando órdenes de extradición de los miembros de tu partido que te financiaron las campañas, que tú salías en la foto con ellos, que hoy están siendo hasta descargados en los tribunales dominicanos. Y ahí está el caso de Miki López y Amalia Pilarte. Ahí está el caso del Falcón. Ahí está el caso de Yamil Navarro. Ahí está el caso de Comunidad Digna, de la diputada. Ahí está el caso de Miguel Gutiérrez. Ahí está el caso de El Chino Domínguez, de Gurabo.
Pero ven acá. Todos miembros activos y funcionarios electos por el pueblo. Entonces tú dices que hay que ejecutar las órdenes de extradición, pero tú estás ejecutando, siendo el líder del ejecutor de las órdenes de extradición. Y te voy a volver a felicitar. Hay que felicitar a José Ignacio Paliza cuando era diputado, que él decía que sentía vergüenza cuando era diputado porque pasaban préstamos multimillonarios sin pasar a comisión. Y este es el gobierno que más dinero ha tomado prestado en la historia de la República Dominicana desde su fundación. En la historia. Y aquí se atreven a venir comunicadores o científicos de la política a decir que el PRM es el que más ha aumentado el presupuesto nacional, que es el que más ha hecho por la República Dominicana con la inversión más baja en materia de infraestructuras en la República Dominicana, en la historia de la República Dominicana. Y yo creo que aquí estamos frente a algo muy delicado, que la oposición tiene que comenzar a tiempo, ahora, a desmontar extraditable por extraditable, narcotraficante por narcotraficante. La cantidad de funcionarios que ustedes mismos han tenido que destituir porque han hecho actos de corrupción y no hay uno que haya sido sometido a la justicia. Uno no hay. Y el que fue sometido, que fue el caso de la lotería, que no era parte del PRM, que venía de la sociedad civil y de las loterías y de los juegos de lotería, se enganchó y ya se fue descargado en los tribunales. Ya fue descargado ese caso. Entonces aquí tenemos que revisar bien cómo es que estamos actuando para obligar al gobierno de Luis Abinader a hacer lo que dice Paliza. Yo tengo que utilizar a Paliza como medio de oposición para hacerle oposición al gobierno. Hay que utilizar a Paliza, hay que hacer un escrutinio, hay que ejecutar las órdenes de extradición, hay que someterse a una auditoría del partido, porque el PRM está cundido de narcotraficantes. Cundido. Aparte de que está cundido de actos de corrupción. Y no hay uno solo sometido a la justicia. Y aparte de que hay muchas obras que se pudieron hacer en algún lugar que le costaba menos al Estado Dominicano, pero prefirieron dársela al sector privado y ejecutarlas en otro sitio. Y lo voy a dejar ahí para luego ampliar. Hay muchas personas que llegaron ahí con hoyos en los zapatos y hoy son multimillonarios. Hay muchas personas que le han dado aquí los trabajos a unos grupitos porque son poderes en contubernio con el gobierno. Aquí hay grupos ahora que están financiando sus propias presidencias y sus propios precandidatos para seguir manejando las cosas antojadizamente, como las colocaciones de asfalto, como las grandes obras que le son dadas a uno o a dos o a tres, más nada, como las grandes licitaciones, porque ya los PRM han comenzado a tener estructuras que no las tenían. Y hay muchos PLDistas, muchos, que son ahora los empresarios de Luis Abinader, que estaban en el comité central del PLD, que se beneficiaron del PLD, que se hicieron millonarios en el PLD, y ahora son flamantes empresarios del PRM. Esa es la realidad. Pero ya aquí vamos a pausar lo de los narcotraficantes y lo de los empresarios y lo de la forma de gobernar para unos cuantos, porque este es un gobierno de multimillonarios que no le dan cabida a nadie. Ellos ahora están tomando las mañas que tenía el PLD, que creen que tienen una finca, que con esa finca es para ellos, sus hijos y más nadie.
Pero la oscuridad y esa mano de corrupción, de narcotráfico, y esa manera de burlarse del pueblo dominicano que ha tenido el PRM es histórica. Y así como hablamos de los desastrosos finales de Danilo Medina y de cómo su hermano se enriqueció y sus cuñados se enriquecieron con este país, así lo está haciendo el gobierno del PRM. De la mismita manera peor. Peor. Porque no tienen un grado de conocimiento de cómo se maneja el Estado. Por eso han tenido que retirar decenas de resoluciones, decenas de decretos, decenas de proyectos de ley. Porque sí saben corregir y echarse para atrás. No, es porque no saben. Por eso José Ignacio Paliza dijo, al llegar al gobierno, es que no sabíamos que el gobierno era tan grande. Y aquí hay que comenzar a hacer las ruedas de prensa del lugar por parte de los partidos políticos y de la sociedad civil, denunciando ese tipo de cosas. De que un presidente se para todos los días en la semanal para darle la palabra al almirante Cabrera Ulloa para decir que no había solicitud de extradición, cuando sí la había desde el 5 de marzo. Había una solicitud de extradición para el miembro del PRM, que no lo sabía la Procuraduría General de la República, que no lo sabía eso, las autoridades competentes. Pero por Dios,